un abordaje, a los parámetros iniciales de la ventilación mecánica. Es un tema que puede ser lo suficientemente complejo, largo, y pues al menos vamos a intentar hacerlo en dos dosis, con la intención de hacerlo menos tedioso y tal vez dar la oportunidad de este fin de semana hacer algunas lecturas sobre el mismo. Mi nombre es Ronald Medina, yo soy médico especialista en medicina interna, en cuidado intensivo, en epidemiología clínica, y estuve al principio de mes en el Hospital San Rafael trabajando un poco, conociendo la institución, hablando con ustedes y tratando de desarrollar una idea de ayuda, que de cierta manera algunas cosas se han podido aportar, otras aún están pendientes por desarrollarse, pero aún no nos hemos olvidado de Leticia, y esto hace parte de el esfuerzo que está haciendo la nueva EPS, CardioSafe y en general todas las instituciones las cuales fueron representadas allí, y seguiremos en esta actividad. Entonces, vamos a continuar con esta presentación, a hablar de algunas cosas. Espero que al final de la charla, que estará durando aproximadamente unos 45 minutos y el lunes otros 45 minutos, tengamos alguna interacción de tipo bilateral, intentando resolver algunas incógnitas que potencialmente se puedan dar allí. La ventilación mecánica es un escenario de asistencia respiratoria en pacientes que definitivamente no logran por sí mismos mantener unas condiciones de oxigenación sin exagerada cantidad de esfuerzo y de requerimiento de energía. Tiene como indicación básicamente la disminución del esfuerzo respiratorio del paciente. Ese esfuerzo respiratorio del paciente, adicional a ello, tiene como segunda indicación la mejora del intercambio de los gases. Si de allí se derivan todas las otras indicaciones pequeñas, que si la PAFI está deteriorada, que si la SAFI está deteriorada, que si el patrón ventilatorio y la alteración del estado de conciencia están disminuidos, pero en general uno entuba a un paciente y ventila al paciente para mejorar la oxigenación y retirar el esfuerzo respiratorio. Y aquí es necesario que comencemos a pulir algunos conceptos. Dentro de esa intención de pulir los conceptos, una cosa es el trabajo respiratorio, el trabajo ventilatorio, y otra situación diferente es el esfuerzo respiratorio, teniendo en cuenta que el trabajo ventilatorio simplemente es una magnitud física que habla de la cantidad de volumen que movemos, es decir, del volumen corriente, en un gradiente de presión en este escenario. Y el esfuerzo respiratorio, si es la cantidad neta de energía en ATP o en las unidades que se puedan medir, que hacen que el paciente tenga que consumir para hacer ese volumen corriente. Entonces nosotros entubamos a un paciente para mejorar el intercambio gaseoso y disminuir el esfuerzo respiratorio en ese subgrupo de pacientes que están claudicando, que ya dentro de poco les ve uno la cara, que ya se están fatigando, que alteran la conciencia, que ya van a entrar en paro. Conozco un poco las limitaciones que se surten en el Hospital San Rafael y en la institución clínica de Leticia Fundación. Por cuenta de lo anterior, hemos hablado ya no solo de las indicaciones en donde se cuenta con tecnología, digamos que totalmente disponible, como las instituciones de cuarto nivel o tercer nivel, donde se cuenta con máquina de gases arteriales, rayos X de tórax. Sin embargo, la institución San Rafael cuenta con algunos oxímetros de pulso. Tal vez aún no está disponible la máquina de gases arteriales, o al menos no tengo el dato de que ya se encuentre, pero sí cuenta con oxímetros de pulso, y existen algunos indicadores que nos permiten hablar de un equivalente a la PAFI, que era la relación de PaO2 sobre FiO2, pero en este caso vamos a hablar de la SAFI, que es la relación de la oximetría de pulso contra la FiO2, con una interpretación más o menos parecida. Y de segundo, pues como ya insisto, es el mantenimiento, una disminución del trabajo respiratorio, del esfuerzo respiratorio, considerando que en los pacientes con respiración armónica, sin esfuerzo, sin insuficiencia respiratoria,
el paciente desarrolla un consumo de oxígeno total por parte de los músculos respiratorios de aproximadamente 2 al 5% del consumo de oxígeno total en no insuficiencia respiratoria. Sin embargo, el paciente con insuficiencia respiratoria desarrolla un consumo que puede subir hasta el 30% de toda la disponibilidad de oxígeno que se encuentra con el enfermo. Dicho lo anterior, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, con estados de choque, una de las mejores condiciones de optimización de entrega y consumo de oxígeno puede ser la asistencia ventilatoria con un efecto sobre la disminución del consumo de oxígeno general que permite el poco oxígeno que puede existir repartirlo en órganos diana como cerebro y corazón para intentar mantener la supervivencia y poner en descanso los músculos respiratorios. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces aquí nos vamos a comenzar a encontrar muchas situaciones adicionales. Dentro de esas tantas situaciones adicionales van a encontrar mucho vocabulario en la ventilación mecánica y algunos conceptos. Preferiblemente la idea es comenzarse a relacionar con los conceptos y el vocabulario lo vamos aprendiendo en la medida que vaya surtiendo este tipo de charlas. Vamos a comenzar a hablar de unas ventilaciones con asa cerrada. Van a escuchar hablar ustedes de modos ventilatorios, de modalidades ventilatorias, de asa abierta, de asa cerrada, que si es mejor SIMB más presión soporte que asisto control, que si APRB, que ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, para darle una aproximación a esta situación, y vamos a intentar comenzar desde algunos parámetros básicos que a veces damos por sentados, pero que a veces vale la pena comenzar a revisar. Entre esos vamos a hablar de la ventilación con asa cerrada. La ventilación con asa cerrada depende mucho del respirador mecánico y básicamente la asa cerrada es un sistema de seguridad que le ofrece el respirador al enfermo en caso de que entren parámetros de apnea. El ventilador tiene la propiedad de censar la apnea del enfermo y de la misma manera no solo disparar una alarma, sino que hace un cambio en el software electrónico y al censar la apnea, que la programaremos nosotros al inicio de la programación del respirador, podrá ser 10 segundos o 15 o 20, depende de la programación que desarrollen ustedes. El ventilador es capaz de pasar de una modalidad asistida a una modalidad controlada. Es decir, es esa oportunidad que le damos al paciente en caso de que ingrese en apnea, que el ventilador sense durante unos segundos, el cual programamos nosotros, la inactividad y la ausencia de volumen corriente, pasándose del respirador a una modalidad controlada como SIMB o la fracción controlada de asisto control. Esto nosotros lo programamos y no todos los respiradores lo tienen. Lamentablemente algunos ventiladores vienen solo de asa abierta. Asa abierta es el respirador que desarrolla ante la apnea el disparo de una alarma que es luminosa y ruidosa, que simplemente desarrolla ese disparo. Llora y llora el ventilador, desarrolla varios tipos de alarma, pero no pasa al paciente a una. Es decir, tenemos una situación en la cual el ventilador sigue dejando al paciente en apnea hasta que y ve que el paciente se encuentra en apnea. Por cuenta de eso, los ventiladores de asa cerrada le permiten al terapeuta, al médico, al personal a cargo, tener cierto rango de seguridad en el cual el paciente entra en apnea y a los 30 segundos el ventilador se dispara y le permite pasar a una ventilación controlada. Por cuenta de eso, digamos que comenzamos a encontrar algunos seguros, algunas alarmas y algunas evoluciones de la ventilación mecánica. Esto va de la mano de la evolución tecnológica. Los ventiladores que tienen ustedes allá son buenos, me parece que tienen una buena tecnología. Los ventiladores que yo alcancé a conocer tenían buenas alarmas y algunos de ellos tenían asa cerrada, solo que hay que activarlos o programarlos.
Recuerdo que los ventiladores no vienen de los que están allá, creo que no todos están de turbina o tal vez uno, pero sí tienen la opción de pasarlos a ventilación controlada. Especialmente es útil en los periodos de tiempo donde tenemos mucho oficio, muchos pacientes, se tiene mucho paciente en insuficiencia respiratoria y toca ir a atender a otro paciente, y esa asa cerrada nos permite tener cierta seguridad de que el paciente entra en apnea y lo asistimos. Entonces aquí comenzamos a hablar de sistemas de ventilación de asa abierta y asa cerrada. Los invito a que conozcan el manual del equipo. Si no tienen el asa abierta activa, vale la pena de que lo activen porque realmente es una muy buena herramienta a la hora de atender muchos pacientes en simultáneo y no poder dedicarle tiempo extenso a un solo enfermo para evaluar si respira o no respira. Entonces digamos que es un buen ayudante en el turno para ofrecer garantía de permanencia en la asistencia ventilatoria. Entonces ahí vamos saliendo de otro concepto. Con la siguiente diapositiva, por favor. Doctor, ¿sí ve la diapositiva? Lógico, es una recomendación comenzar el destete del respirador. Sí, señor. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, 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 escucho. Listo, entonces seguiremos. Aquí en los parámetros iniciales, vamos a retirar la asistencia ventilatoria. Vamos a poner la asistencia ventilatoria en un orden que es un orden fisiológico y lo vamos a retirar en un orden que también es fisiológico. Fíjense en ustedes que cuando nosotros programamos un respirador, existen 4 puntos gruesos grandes de la insuficiencia respiratoria que probablemente ustedes abordaron con el doctor Enciso, y comenzamos en unos escenarios donde la atmósfera normalmente tiene una fracción inspirada de oxígeno del 21%, pero en estos escenarios lo primero que vamos a hacer es mejorar la atmósfera que respira el paciente, su microatmósfera, el aire que va por ese tubo, y eso lo vamos a arrancar mejorando la fracción inspirada de oxígeno. Esa fracción inspirada de oxígeno va a simular la atmósfera enriquecida con oxígeno que previamente la teníamos desprovista por la razón que fuera la insuficiencia respiratoria del paciente. Este orden en que lo vamos a hablar es el mismo orden en que vamos a retirarlo. Entonces, así como lo que vamos a iniciar una asistencia respiratoria es con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, porque ese paciente al principio requiere todo el oxígeno posible, entonces entubamos el paciente
y al blender del ventilador le programamos un 100% de respiración. Entonces comenzamos modificando la atmósfera. Luego de modificar la atmósfera, lo que sigue es un sistema primitivo de ventilación mecánica. Nosotros tenemos en el mesencéfalo más o menos 9 núcleos y 8 ganglios que desarrollan una red de intercambio de información neuronal absolutamente primario desde el punto de vista filogenético y que estos pacientes pierden. ¿Eso qué hace? Que el drive respiratorio, que el impulso respiratorio de los pacientes se ve perdido. Esto lo observamos en pacientes con enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica que comprometan el tallo. Lo observamos en pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos, pacientes que tienen grandes lesiones cerebrovasculares o isquémicas, pacientes que tienen enfermedades degenerativas, tumores en sistema nervioso central, todos aquellos procesos de enfermedad que se desarrollan a nivel de núcleos, ganglios del mesencéfalo, especialmente Edinger-Westphal, especialmente en los núcleos pre-Bötzinger y Bötzinger, hacen que el impulso respiratorio de estos pacientes se pierda. De esta manera, en algunos escenarios de intoxicación, incluyendo las hipercapnias, se requiera un impulso respiratorio. En ese impulso respiratorio, nosotros vamos a ver que lo tenemos que asistir. Como el paciente se queda sin impulso respiratorio, eso lo vemos mejorado programando la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿por qué se le programa la frecuencia? Porque el paciente no es capaz de tener un impulso. Programamos entre 12 a 20 respiraciones por minuto, dependiendo de las necesidades que ustedes observan en ese paciente. Luego de que nosotros tenemos al paciente, ese es el escenario donde el enfermo está relajado, está paralizado, tiene hipnosis, tiene analgesia y tiene una concentración de relajantes circulando. Entonces el paciente está entregado. Así es como ventilamos al principio, así es como ventilan los anestesiólogos. Es el paciente que no asiste a ninguna respiración y todo se lo tenemos que hacer con el respirador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos luego de eso? Simular un patrón ventilatorio convencional de un paciente dormido. Una frecuencia respiratoria que fluctúa entre 12 a 20, dependiendo pueden subirla un poco más. Un volumen corriente calculado aproximadamente de 6 a 8 centímetros cúbicos por kilo de peso. Hay algunos pacientes especiales, estamos hablando de las poblaciones obesas, el gran obeso, en donde existen algunas fórmulas de ajuste, pero para el grueso de la población, 6 a 8 mililitros por kilo es bueno. Luego de eso, entonces ya tenemos la atmósfera enriquecida, que en esencia es la mezcla de oxígeno al 100%. Entonces ya cambiamos ese aire. Luego ya con el solo tubo orotraqueal ya despejamos la vía aérea, flanqueamos cualquier situación de obstrucción nasal, oronasal, de la epiglotis, y ya tenemos una mezcla enriquecida de oxígeno con una microatmósfera que está dentro del tubo en la carina del paciente. Ya sorteamos el impulso respiratorio bloqueado que tenía el enfermo con una frecuencia respiratoria y programamos un volumen corriente. Ahí vamos en la primera capa. Luego seguimos avanzando en el modelo de entendimiento de la insuficiencia respiratoria. Ya hablamos de los primeros puntos, que era una atmósfera desprovista de oxígeno, lo vemos mucho en las alturas. Ojalá si algún día hablamos de medicina aeroespacial podamos conversarlo. Luego de eso hablamos del impulso respiratorio en los trastornos neurológicos. Y luego ya vamos hablando de los fenómenos de hipoventilación que los resolvemos con cierto nivel de volumen corriente. De paso, de una vez hemos resuelto, ya lo vamos a ver en detalle en la ventilación asistida. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan allí? Sí, doctor. Bien. Entonces, seguimos avanzando. Cuando hablemos de la ventilación asistida,
Seguimos en la ventilación asistida. Vamos a hablar de cómo los pacientes desnutridos con enfermedades neuromusculares o de placa neuromotora, como el síndrome de Guillain-Barré, como la miastenia gravis, como la porfiria intermitente, que tienen comprometido el impulso de la bomba torácica, los vamos a asistir con una modalidad ventilatoria que magnifica el impulso respiratorio del paciente y termina de completar la respiración. Entonces, de esa manera, vamos prendiendo el ventilador y vamos programando el ventilador según la enfermedad que tiene el paciente. Recuerden que el ventilador no es más que un equipo antifisiológico de simulación de algunos patrones de respiración cuando el enfermo no puede. Entonces, programamos el respirador según la necesidad y según lo que clínicamente podamos inferir que el paciente tiene afectado. Entonces, seguimos avanzando. ¿Me escuchan allí? Que se perdió la pantalla. Sí, doctor, ahí está. Ah, bueno, es que aquí se me perdió la pantalla de lo que tenía ahí de la presentación, pero bueno, continuaré hablando. Entonces, doctores y compañeros que están allá, este escenario continúa. Entonces vamos abordando fisiológica y fisiopatológicamente el ventilador. El ventilador es una ayuda a lo que el enfermo se le lesionó. Y ahora seguimos con el intercambio gaseoso, porque muchos de estos enfermos que tienen este famoso COVID, que asociado a ellos tienen insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, algunos se manifiestan con sangrado, tienen un intercambio gaseoso que es dificultoso. Y eso es gran parte de la explicación de la hipoxia del paciente, y es el desarrollo de un cortocircuito intrapulmonar severamente aumentado por una cantidad de luz alveolar que se llena de sangre, de agua, de pus, en algunos pacientes de vómito, los pacientes que se broncoaspiran, o las personas que tienen aspiraciones de agua dulce o de agua salada en casi ahogamiento, porque esto no es solo para COVID. Y en esencia lo que tenemos que favorecer es un gradiente alvéolo arterial, alvéolo capilar, que le permita ese oxígeno que pasamos por el tubo, que logre pasar toda esa barrera de material acuoso, purulento o de sangre hasta el capilar alveolar. Y allí es donde nosotros entramos a programar la presión expiratoria al final, del PIP. Ese PIP, doctores, es realmente lo que favorece la migración de las burbujas de oxígeno, facilitan la difusión del aire cuando nosotros ya no tenemos un escenario de migración simple, y el PIP realmente favorece el reclutamiento, favorece el gradiente alvéolo arterial, y facilita la oxigenación. Por eso es de importancia comenzar a entender que el PIP es lo que realmente oxigena al paciente. El resto de la frecuencia respiratoria lo facilita, el volumen lo facilita, la mezcla enriquecida de gas lo facilita, pero lo que realmente favorece la oxigenación del paciente es el PIP. En ese orden de ideas, doctores, así como nosotros comenzamos a programar la ventilación, asimismo comenzamos a destetar el ventilador. Luego hablaremos de destete la ventilación mecánica, pero para efectos de este momento de la charla, vamos a comenzar a desarrollar el concepto de que lo primero que nosotros hicimos para devolverle al humano la posibilidad de respirar solo es devolverlo a una atmósfera la cual se va a encontrar cuando se extube. Es decir, lo primero en retirarle es el FiO2. Luego de que tenemos un FiO2 en unos parámetros aceptables, normalmente un 35 a 40%, es decir, ya ese individuo puede vivir en esta atmósfera, comenzamos el retiro de la frecuencia respiratoria, lo cual le obliga al paciente a tener impulso respiratorio. Se va retirando en ese orden, doctores, porque si nuestro paciente no tolera el retiro de la FiO2, pues no tiene sentido avanzar en los demás parámetros porque con claridad no los va a poder tolerar. Entonces,
Luego de retirar el FiO2, si el paciente lo tolera, retiramos la frecuencia respiratoria. Esa frecuencia respiratoria del paciente la vamos a retirar porque obliga al enfermo y nos permite conocer y demostrar que el paciente tiene el impulso respiratorio para lograr hacer el mismo su inicio de respiración, así se la completemos nosotros. Si definitivamente comenzamos a bajar la frecuencia respiratoria y el enfermo no tolera el retiro, ponemos 5 de IMB o de asisto control y el paciente hace 5, definitivamente no vale la pena avanzar en el retiro del ventilador mecánico porque vamos a tener altísimo chance de fracaso. Luego de que el paciente ha logrado superar, llegar a una atmósfera del 40% y una frecuencia respiratoria que progresivamente la bajamos, ahí sí después comenzamos a bajar la presión soporte. Una cosa aquí entre paréntesis, recuerden que recién entubado el paciente está bajo efectos del relajante, que dependiendo del tiempo de actividad del relajante, va a comenzar a asistir el paciente en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas, dependiendo si usamos un becuronio, o un bromuro de rocuronio, o un pancuronio. Todo depende de eso. Por cuenta de lo anterior, vamos a comenzar a tener asistencia al respirador mecánico cuando el paciente haya tenido adecuadamente una mejora y se le pase el efecto del relajante. En ese momento el paciente comienza a tener actividad intrínseca de esfuerzo inspiratorio que nosotros vamos a completar con una presión que en el caso del SIMB más presión soporte será la presión soporte. En ese orden de ideas, cuando vayamos a retirar el ventilador del paciente, lo hacemos en el mismo orden. Retiramos el FiO2, retiramos la frecuencia respiratoria y luego vamos a observar qué tanta fuerza tiene ese paciente en la pompa torácica para hacer un buen volumen corriente cuando lo extubemos. Eso quiere decir que si el paciente con 10 o 12 de presión soporte logra tener un volumen corriente esperado para él, ese es un parámetro de buena tolerancia al destete del ventilador, más o menos 10 a 12 de presión soporte. Luego para el final ya tenemos que haber resuelto la razón por la cual el paciente llegó a necesitar la intubación. Y eso es que los alvéolos ya no tengan sangre, ya no tengan agua, ya no tengan pus, ya no tengan el vómito de la broncoaspiración y ya no necesiten esa presión al final de la expiración que hacía que él requiriera ese PIP, es decir, ya no requiere la ventilación mecánica. Y en ese momento es cuando definitivamente decidimos el retiro de la ventilación. Es decir, así como programamos el respirador para suplir las necesidades hasta la más básica, que fue un ambiente enriquecido en oxígeno, de la misma manera, vamos retirando el ventilador cuando el paciente ya tengamos absolutamente todos esos elementos bien surtidos, es decir, que el paciente pueda sobrevivir en la atmósfera al 21% o al 40% cuando le sale a una canulita o a un Venturi, que el paciente tenga suficiente impulso respiratorio, es decir, que su patrón neurológico y de conciencia le dé para tener un buen impulso respiratorio para dar una frecuencia de 12 a 20 por minuto. Que ya tengamos en ese enfermo una condición de fuerza, que ya haya mejorado la miastenia gravis, que haya mejorado el Guillain-Barré, que hayamos podido resolver la contusión medular, si es que se pudo, dado que algunas condiciones como las secciones medulares traumáticas, pues definitivamente no van a poder mejorar y será un paciente para ventilación mecánica crónica. Y cuando ya tengamos resuelto el edema pulmonar, la broncoaspiración y el sangrado alveolar, en ese momento entonces ya podemos pensar que el paciente está apto para respirar como antes de la insuficiencia respiratoria. Entonces, en ese orden de ideas, pusimos el ventilador y retiramos el ventilador. Ahora, no veo la presentación que yo tenía, pero vamos a seguir, voy a seguir
conversándole lo que seguía en la diapositiva que continuaba. En este orden de ideas, ¿me escuchan allí, doctores? No sé Sí, si me escuchan. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. En este orden de ideas comenzamos a hablar de unas variables y unos controles del respirador mecánico. Y aquí comenzamos a ir entrando a la segunda capa de esa cebolla que estamos pelando de manera despacio. En esa segunda capa vamos a subir un poco el nivel de dificultad. Y aquí van a comenzar a encontrar unos conceptos y un vocabulario que me gustaría que ustedes pudieran revisarlos. Si tienen interés en esa revisión, me dejan al final los datos en los chats, creo que tiene anexo este software. Si gustan de algunos libros, nosotros podemos proveer, se los puedo enviar por vía magnética para que el lunes podamos tener algunas herramientas de discusión que pueden enriquecer el curso. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar de unas variables. Y dentro de esas variables, de las variables que están aquí, vamos a hablar de unas variables de fase. Todos los ventiladores tienen variables de fase, solo que a veces las usamos de manera no consciente, pero todos tienen variables de fase y vale la pena que los comencemos a conocer. Vamos a hablar de las genéricas. Las variables de fase, vamos a tener una que se llama variable de base, que es la popularmente conocida como el PIB. Es decir, es la mínima presión a la cual la vía aérea de ese paciente se va a mover. Lo mínimo que ella va a tener es el PIB y lo máximo que va a tener la presión pico en una modalidad controlada. Luego viene una variable límite y aquí comienzan los conceptos a ser algo confusos y la idea es que los trabajemos bajo la lectura que ustedes hagan adicional este fin de semana y los podamos desconfundir. La variable límite es una magnitud física con la cual se conduce la inspiración del paciente, la cual no termina la inspiración, pero sí la limita. Allí es donde la mayoría de las personas se enredan. ¿Dónde vamos a hacer la diferencia? Vamos a comenzar a decir que la inspiración termina cuando la expiración inicia, pero la inspiración no termina al terminar el insuflado. Es decir, si el paciente ingresa 500 milímetros y 500 mililitros de aire, pero hace una pausa inspiratoria, en el momento en que termina el ingreso del aire, no terminó la inspiración. Es decir, la inspiración incluye la pausa inspiratoria que en algunos respiradores le programamos. Entonces, solamente la inspiración terminará cuando la expiración comience. Así de simple. Entonces, la variable límite es una magnitud física que conduce la inspiración, la limita, pero no la termina. Para aterrizar el concepto, es en ventilaciones controladas, puede ser la presión o puede ser el volumen. Digamos que tenemos un paciente ventilado por volumen. Ese paciente ventilado por volumen, le vamos a programar al respirador 500 mililitros para el ejemplo. Cuando le damos 500 mililitros para este ejemplo, quiere decir que la inspiración no se va a pasar más allá de 500 mililitros, quedó limitada a 500 mililitros, pero no necesariamente comienza la expiración cuando llegue a 500, porque el paciente puede tener pausa, algo así como que entra el aire, se queda adentro y luego lo suelta. Este es un modelo parecido a APRB para los que alguna vez lo han trabajado. Luego viene una variable que es la variable, ya vamos en la variable de límite, vamos a ir en una variable que, escúchenme, aquí no es control, sino una variable de inicio. Esa variable de inicio, escúchenme que esa variable es una variable que no es una variable de inicio. Por favor, donde dice control es variable de inicio.
Es una variable que permite el inicio de la respiración. Cuando tenemos un paciente recién relajado, recién sedado, y programamos la frecuencia respiratoria, la cual, por poner un ejemplo, es 12 respiraciones por minuto, significa que más o menos cada 5 segundos estamos iniciando una respiración. Entonces, en modalidad controlada, la variable de inicio siempre será tiempo, porque es esa magnitud física que le indica al respirador mecánico cuándo inicia la inspiración. Entonces, en modalidad controlada, la variable inicio es tiempo, para que no se nos olvide. Y en la ventilación controlada, la variable de ciclo es esa magnitud física que le indica al respirador cuándo debe iniciar la expiración. Es decir, la variable de ciclo sí termina la inspiración y le permite el paso a la expiración. Entonces, volveré a repetir, la variable de base es el PIB, la variable de límite es la magnitud física que conduce la inspiración pero no la termina. Repito, donde dice variable de control es variable de inicio. La variable de inicio es una magnitud física que indica cuándo debe iniciarse la inspiración, que para la ventilación controlada es tiempo. Y la variable de ciclo es esa misma magnitud física que permite al ventilador reconocer cuándo abre la válvula expiratoria y le permite la expiración. Y allí tenemos unas variables y controles de las variables de fase de una modalidad que es controlada. Para las modalidades asistidas vamos a tener otros escenarios. Los ventiladores que ustedes tienen allá son ventiladores que van a trabajar. Yo les alcancé a ver unos respiradores que tenían SIMB más presión soporte y otros ventiladores que tenían asisto control. Recuerden ustedes que en el mundo existen dos tipos de ventilaciones, una que es asistida y una que es controlada. Los fabricantes de los ventiladores tienen algunos nombres caprichosos para los ventiladores, entonces no se dejen confundir. Cada fabricante de ventilador le pone al ventilador los nombres que a él se le ocurra. Entonces, algunos le ponen pressure slab, algunos le ponen porcentaje de aceleración, algunos le ponen Rammstein, y todos al final es el mismo concepto, solo que cada fabricante le puso el bautizo del nombre como bien le dio la gana. Por lo anterior, vamos a ir comenzando a darnos cuenta que muchos de los nombres enredados en ventilación mecánica obedecen a un concepto simple y lo que hizo el fabricante fue desarrollar nombres rimbombantes y en inglés para desarrollar confusión y tratar de ponerlo como marca registrada. Pero vamos a intentar desconfundirnos de aquí al lunes. Entonces, van a encontrar ustedes unos escenarios donde algunos ventiladores dicen asisto control y otros dicen SIMB más presión soporte. Esas son las grandes, gruesas y más populares modos de ventilación mecánica. La ventilación controlada es aquella donde el paciente está absolutamente entregado. Es el paciente que recién entubamos, recién relajamos, es el paciente del anestesiólogo durante el acto quirúrgico que está controlado. Y la respiración asistida es esa respiración donde el paciente tiene una interacción adecuada, una interacción buena con el respirador, es decir, el paciente comienza a tener esfuerzo respiratorio y el respirador simplemente lo que hace es ayudar, asistir y soportar ese impulso respiratorio primario del enfermo para que sea magnificado y alcance un volumen corriente. Para que vayamos aclarando cosas, en SIMB y asisto control, la parte controlada es idéntica en los dos modos ventilatorios. Lo que sí cambia un poco es en la modalidad asistida, ya que en la parte asistida
de AC, o sea, de asisto control, los volúmenes alcanzados por el paciente, los flujos y los tiempos alcanzados por el paciente son idénticos en las asistidas a las controladas. En SIMB más presión soporte es la presión soporte es la presión que le ayuda al enfermo a completar la respiración, y los volúmenes alcanzados por ese paciente van a ser inherentes a la presión que le calculemos o le programemos al respirador mecánico. Eso espero que lo estemos digiriendo mejor el lunes, junto con las lecturas que los invitaría a que tuviéramos. En este momento, digamos que le hemos tratado de a la carrera tratar de transmitir algunos conceptos y algo de vocabulario de la ventilación mecánica, pero que pueden ser bastante complejos y difíciles al rompe. Por eso insisto en la necesidad de darle una leidita a algunos documentos que pueden ser favorecedores del entendimiento, para que los pudiéramos nuevamente discutir la próxima sesión, y no llenarlos y cansarlos con una cantidad de palabras y de vocabulario que pueden no ser fáciles de absorber el día de hoy. En este momento, digamos que quisiera escuchar si existe alguna pregunta por parte de las personas que están escuchándome, con la intención de poder tener algún tipo de interacción bilateral con las personas que han podido desarrollar alguna pregunta, y que ojalá que pudiera colaborarles en la respuesta. Entonces, pues los escucho. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? ¿Me escuchan algunos? Recuerden que hay que desbloquear el micrófono para que se les pueda escuchar. Ingeniera, no sé si me están escuchando, o si hay alguna pregunta por alguna opción alternativa acá para poder colaborar con alguna incógnita que haya de las personas que están allá. Sí, doctor, se le escucha bien, pero no, nadie activa el micrófono y no han mandado tampoco en el chat. Y pues, no hay preguntas por el momento. Igual dejamos abierto el chat de la plataforma Moodle para que realicen las preguntas durante todo el fin de semana y el lunes podamos tenerlas activas. Listo, ingeniera. Entonces yo le voy a enviar a su correo un par de libros que pienso pueden ser de ayuda para las personas que están allá y que puedan ser consultados, y el lunes, pues en unos segundos, 45 minutos, para no cansar tanto el público, volvemos a retomar este tema y tratar de avanzar con algunas preguntas que puedan existir. Listo, doctor, yo le reenvío todo lo que usted me envíe. Muchas Vale, gracias muchas por gracias. la asistencia y a usted. Esté muy bien.